Tokio, Japón. Invierno de 1971. El aire era frío, casi cortante. Las calles aún no despertaban del todo, pero en un rincón oculto de la ciudad, el tiempo parecía haberse detenido siglos atrás. Un dojo antiguo escondido entre callejones estrechos, sin letreros, sin visitantes, sin ruido, solo disciplina y una reputación que nadie se atrevía a desafiar. Allí entrenaba un hombre que no conocía la derrota. Durante 18 años nadie había logrado superarlo. No en combate directo, no en enfrentamientos reales, ni siquiera acercarse a ponerlo en peligro. Su nombre era Ryusen Takahashi. No era famoso fuera de ciertos círculos, pero dentro de ellos, su nombre se pronunciaba con cautela, no por respeto, sino por experiencia. Quienes lo habían enfrentado no hablaban de él como un rival, hablaban de él como algo inevitable. Esa mañana, como todas, Ryusen estaba en el centro del dojo, descalzo, inmóvil, rodeado por filas perfectamente alineadas de estudiantes. Nadie hablaba, nadie respiraba más de lo necesario. Entonces, sin aviso, se movió. Un solo paso fue suficiente. Su brazo cruzó el aire con una precisión que no parecía humana. El golpe se detuvo a milímetros del rostro de su oponente. El estudiante ni siquiera reaccionó. No pudo. Tarde, dijo Ryusen con voz baja. El joven inclinó la cabeza conteniendo el temblor. En ese lugar equivocarse no era parte del aprendizaje, era una advertencia. El entrenamiento continuó. Movimientos exactos, ritmo perfecto, disciplina absoluta. Bajo control. Hasta que dejó de estarlo, porque había alguien nuevo, un hombre apoyado contra la pared, observando, en silencio. No llevaba uniforme, no imitaba las posturas de los demás, no intentaba encajar. Solo miraba. Su presencia era tranquila, demasiado tranquila. Y en ese lugar la calma no era normal, era sospechosa. Ryusen lo notó, no de inmediato, pero cuando lo hizo, ya no pudo ignorarlo. Había algo en ese hombre, algo que no encajaba con el orden del dojo, algo que no podía medir. El entrenamiento terminó. Un gesto de la mano bastó para detener todo. Silencio absoluto. Ryusen giró la cabeza lentamente, y sus ojos se clavaron en el desconocido. Tú. La palabra cayó como una orden. ¡Ven! El hombre se separó de la pared y caminó hacia el centro, sin prisa, sin tensión, sin demostrar nada. Y aún así, cada paso hacía que el aire se volviera más pesado. Se detuvo frente a Ryusen. No adoptó postura, no levantó las manos, no hizo nada. Solo permaneció allí, completamente relajado. Ryusen lo observó con detenimiento. No llevas uniforme. No lo necesito, respondió el hombre. Un murmullo contenido recorrió la sala. Era una respuesta que nadie habría dado allí. Nadie. Ryusen dio un paso adelante. Este lugar no es para improvisar. El hombre inclinó levemente la cabeza. No como sumisión, como reconocimiento. No improviso. Silencio. La tensión creció. ¿Tu nombre?, preguntó Ryusen. El hombre respondió con calma. Bruce Lee. Algunos no reaccionaron, pero Ryusen sí. Había escuchado ese nombre antes. Un extranjero. ¡Rápido! Impredecible. Difícil de clasificar. Ryusen entrecerró los ojos. Dicen que eres diferente. Bruce lo miró sin cambiar la expresión. Dicen muchas cosas. El aire se volvió denso. Los estudiantes comenzaron a sentir algo desconocido, incertidumbre. Ryusen extendió la mano lentamente. Aquí no creemos en palabras. Pausa. Creemos en resultados. Nadie se movió. Nadie respiró. Muéstrame. Bruce no respondió de inmediato. Observó el suelo, luego a Ryusen. Después, simplemente dijo, no vine a pelear.
Un murmullo más fuerte esta vez. Ryusen no cambió el rostro. Entonces viniste al lugar equivocado. Bruce negó ligeramente. Vine a entender. Silencio. Un silencio distinto. Más profundo. Ryusen lo observó con más atención. Durante años había visto arrogancia. Había visto miedo. Había visto desafío. Pero esto era otra cosa. Aquí se entiende a través del combate, dijo finalmente. Bruce lo miró fijamente, no siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Incómodas. Ryusen dio otro paso. Nunca he perdido una pelea. No era una amenaza. Era un hecho. Bruce lo sostuvo la mirada y respondió con la misma calma. Entonces nunca has tenido que aprender de verdad. El impacto fue inmediato. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Por primera vez en años, algo cambió en la mirada de Ryusen. No fue ira. No fue orgullo. Fue algo más peligroso. ¿Interés? Ryusen levantó ligeramente la mano. Los estudiantes retrocedieron automáticamente creando espacio. Nadie necesitó instrucciones. El cuerpo ya sabía lo que venía. Una oportunidad, dijo Ryusen. Solo una. Bruce no adoptó postura. No se preparó. No hizo absolutamente nada. Y eso fue lo que más inquietó a todos. Ryusen dio el primer paso. Y en ese instante, todo comenzó a cambiar. El espacio ya estaba marcado. Nadie habló. Nadie se movió. 30 estudiantes formaban un círculo perfecto alrededor de ellos. Un límite invisible, pero absoluto. En el centro 2 hombres, uno, construido por años de repetición perfecta. El otro, completamente libre de ella. Ryusen Takahashi dio un paso adelante. No fue rápido. No fue agresivo. Fue calculado. Cada centímetro de su movimiento estaba medido, probado, perfeccionado miles de veces. Su respiración no cambió. Sus ojos no parpadearon. Para él esto no era un combate. Era una confirmación. Bruce Lee no se movió. Seguía de pie con los brazos relajados a los lados, sin guardia, sin tensión. Como si no hubiera peligro, como si nada fuera a ocurrir. Uno de los estudiantes tragó saliva, demasiado fuerte. El sonido se sintió en toda la sala. Porque todos pensaban lo mismo. Esto iba a terminar mal. Ryusen levantó la mano lentamente. Adoptó su postura. Perfecta. Compacta. Sin huecos. Una estructura diseñada para no fallar. Bruce seguía igual. Prepárate, dijo Ryusen. Bruce inclinó ligeramente la cabeza. Ya lo estoy. Silencio. Un silencio tan denso que parecía empujar el aire hacia abajo. Entonces, Ryusen se movió. No hubo aviso. No hubo señal, solo un cambio en el espacio. Un instante antes estaba quieto, y al siguiente ya estaba dentro del alcance. Primer ataque. Directo, rápido, preciso. Un golpe lineal dirigido al centro, sin adornos, sin dudas. Pero Bruce no bloqueó, no retrocedió, no contraatacó. Simplemente ya no estaba allí. Un pequeño desplazamiento lateral. Nada espectacular. Nada visible para ojos no entrenados. Pero suficiente. El golpe pasó a través del vacío, donde Bruce había estado. Un instante antes. Los estudiantes no entendieron. No completamente. Solo sabían que algo no había encajado. Ryusen tampoco reaccionó. Porque para él, eso no significaba nada. Segundo ataque, más rápido, más cercano. Un cambio de ángulo. Un golpe que anticipaba la evasión anterior. Bruce se movió otra vez. No hacia atrás, no en línea recta.
en diagonal. Otra vez, sin esfuerzo. Otra vez, sin tensión. El golpe falló. Ahora sí, algo cambió. Muy sutil, muy pequeño, pero real. Ryusen ajustó la distancia. Sus ojos se estrecharon apenas. No había frustración. Solo recalibración. Tercer ataque. Sin pausa. Una combinación. 2 movimientos encadenados, diseñados para cerrar todas las salidas. Primero alto, luego bajo. Rápido, fluido, impecable. Bruce no respondió con técnica, no respondió con fuerza, respondió con tiempo. Un paso corto, un giro mínimo del cuerpo. Y de nuevo, el espacio cambió. Los ataques no lo alcanzaron, ni siquiera lo rozaron. Ahora el silencio era distinto. Ya no era tensión, era confusión. Los estudiantes comenzaron a mirarse entre ellos, muy levemente, sin romper la disciplina. Pero lo suficiente para mostrarlo. No entendían lo que estaban viendo. Ryusen se detuvo. Por primera vez. No por agotamiento, no por duda, por observación. Frente a él, Bruce seguía igual. Respiración tranquila, hombros sueltos. Mirada clara, no había sudor, no había esfuerzo, como si nada hubiera pasado. Ryusen dio un paso atrás. Pequeño. Controlado. No estás peleando, dijo. Bruce lo miró. Estoy respondiendo. No atacas. No es necesario. Silencio. Las palabras pesaban más que los golpes. Ryusen bajó ligeramente la guardia. Solo un poco. Lo suficiente para pensar. Durante años, todo había sido simple. Ataque, respuesta. Resultado. Pero esto no encajaba en ese patrón. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente. Bruce no respondió de inmediato. Observó el suelo, luego el espacio entre ellos. Escuchando dijo. Ryusen frunció el ceño. No estoy hablando. Bruce negó suavemente. Tu cuerpo sí. Un murmullo contenido recorrió la sala. Eso. Nadie lo había dicho nunca allí. Ryusen dio un paso adelante otra vez. Esta vez, más rápido, más decidido. Pero ahora, no buscaba atacar. Buscaba entender. Entonces muéstrame, dijo. Bruce lo miró. Y por primera vez, levantó ligeramente la mano. No como defensa, no como ataque, como señal. Solo un momento, dijo con calma. El aire se detuvo, porque algo estaba a punto de cambiar. Y esta vez, no sería Ryusen quien controlara el ritmo. El gesto fue mínimo, pero suficiente. Por primera vez desde que comenzó todo. Bruce Lee cambió algo en su postura. No fue una guardia clásica, no fue una técnica reconocible. Fue ajuste, un pie ligeramente adelantado. El peso distribuido con naturalidad. El cuerpo suelto. Pero listo. Ryusen lo notó de inmediato, y en ese instante entendió algo. Ahora sí iba a comenzar. El silencio se volvió absoluto. Ryusen no esperó. No esta vez. Se lanzó. Primer movimiento. Explosivo. Más rápido que antes. Un ataque directo, pero con intención distinta. No solo golpear, sino romper el ritmo. Pero Bruce no reaccionó. Se adelantó. No huyó del ataque. Entró en él. El golpe de Ryusen cruzó el aire, pero ya no tenía objetivo. Bruce estaba dentro de su espacio. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Segundo 1. La mano de Bruce se elevó, no para golpear, para tocar. Un contacto ligero,
en el antebrazo. Nada más, pero ese contacto cambió todo. La trayectoria del ataque se desvió, apenas unos centímetros, pero suficiente. Ryusen sintió algo extraño. No fue fuerza, no fue bloqueo, fue interrupción. Su cuerpo continuó el movimiento, pero ya no estaba alineado. Segundo 2. Ryusen reaccionó al instante. Giró la cadera y ajustó el ángulo. Otro ataque. Más corto, más escano. Pero Bruce ya no estaba frente a él. Se había desplazado medio paso. Nada más. Ahora estaba a un lado. Demasiado cerca otra vez. Segundo 3. La mano volvió a tocar. Otra vez sin violencia. Otra vez sin resistencia. Solo redirección. Ryusen sintió como su propio impulso cambiaba. No lo detenían, no lo bloqueaban, lo guiaban. Y eso era algo que nunca había experimentado. Los estudiantes observaban con los ojos abiertos. No había golpes claros, no había impacto, pero algo estaba pasando. Algo que no podían explicar. Ryusen apretó los dientes. No por rabia, por concentración. Aumentó la velocidad. Tercer ataque real. Una combinación completa. Alta, media, baja, sin pausas, sin espacio, un flujo continuo. Diseñado para no fallar. Bruce se movió. Como si ya lo supiera. Un paso corto, un giro leve, un cambio de ángulo, nada excesivo, nada espectacular. Pero cada movimiento llegaba antes. Segundo 4. El ritmo cambió. No era Ryusen quien marcaba el tempo. Era Bruce, sin atacar, sin imponer. Solo estando un paso adelante. Segundo 5. Ryusen lanzó su golpe más fuerte, directo, total, sin reservas. El tipo de ataque que había terminado todas sus peleas. Pero cuando el golpe llegó, Bruce ya no estaba allí. Un desplazamiento mínimo. Un vacío. Y entonces, por primera vez, Ryusen sintió que fallaba de verdad. No porque errara, sino porque no había nada que golpear. Segundo 6. El cuerpo de Ryusen avanzó un poco más de lo esperado. La inercia lo llevó hacia adelante. Y en ese instante, Bruce estaba detrás de su línea. Otra vez, la mano se posó suavemente en su hombro. No golpeó. No empujó. Solo estuvo ahí. Pero ese contacto fue suficiente. Ryusen se detuvo. Porque entendió. Segundo 7. Silencio total. Nadie respiraba, nadie se movía. Ryusen giró lentamente. Bruce estaba a menos de 1 metro. Relajado. Tranquilo. Sin esfuerzo. Como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. 7 segundos. Sin impacto. Sin fuerza. Sin victoria visible. Y aún así, la pelea había terminado. Los estudiantes no entendían, no había caídos, no había golpes. Pero sabían que algo había cambiado. Ryusen bajó lentamente la mano, por primera vez en muchos años. No tenía una respuesta inmediata. Miró sus propias manos, luego el espacio entre ellos, luego a Bruce, y en su mirada apareció algo nuevo. No era derrota, no era ira, era comprensión. Otra vez dijo en voz baja, pero su tono ya no era el mismo, ya no era una orden. Era una petición. Bruce lo observó unos segundos, luego negó suavemente. No es necesario. Silencio. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier golpe.
Ryusen frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué Bruce respondió con calma? Porque ya lo viste. El aire se volvió pesado otra vez, pero ahora no era tensión. Era verdad. Y esa verdad acababa de romper algo que llevaba 18 años intacto. Nadie habló. Nadie se movió. Pero todo había cambiado. Ryusen Takahashi seguía de pie en el centro del dojo, en la misma posición, en el mismo lugar, pero ya no era el mismo hombre. El silencio que lo rodeaba ya no era obediencia, era expectativa. 30 estudiantes observaban, sin entender, pero sintiendo, porque lo que acababan de presenciar no tenía nombre dentro de lo que habían aprendido. Ryusen levantó lentamente la mirada. Sus ojos se clavaron en Bruce Lee. Ya no había superioridad. Ya no había certeza. Había una pregunta. «Explícame», dijo finalmente. La voz no era dura, no era autoritaria, era directa. Bruce no respondió de inmediato. Miró el suelo, luego el espacio entre ellos. Ese espacio invisible, donde todo había ocurrido. «No te detuve», dijo con calma. «No bloqueé, no golpeé. Pausa. Solo cambié la dirección». Ryusen frunció ligeramente el ceño. «Eso no es posible sin fuerza». Bruce negó suavemente. «Es posible si no luchas contra la fuerza». Silencio. Las palabras no eran complicadas, pero lo que implicaban sí lo era. Ryusen miró sus manos. Recordó cada movimiento, cada ataque, cada ajuste. Todo había sido perfecto. Y aún así, no había funcionado. «Mi técnica no falló», dijo en voz baja. Bruce asintió. «No». Pausa. «Tu expectativa sí». El impacto fue inmediato. Algunos estudiantes bajaron la mirada. Otros se quedaron inmóviles, porque esa frase no atacaba el cuerpo. Atacaba todo lo que creían saber. Ryusen respiró más profundo esta vez. Por primera vez. «Explícate», dijo. Bruce dio un pequeño paso, no hacia él, hacia el espacio entre ellos. «Cada uno de tus movimientos espera una respuesta, bloqueo, retroceso, resistencia, pausa. Pero yo no te di ninguna de esas». Ryusen no interrumpió. «Tú atacas donde crees que estaré», continuó Bruce. «Yo me muevo donde tú aún no has pensado». Silencio. La lógica era simple, pero imposible de ignorar. Ryusen cerró los ojos un instante, muy breve, y en ese instante revisó todo. Años de entrenamiento, miles de repeticiones, cientos de combates, todo construido sobre precisión, sobre control, sobre perfección. Y ahora, eso mismo se convertía en una limitación. Abrió los ojos. «Entonces, ¿no hay técnica?», preguntó. Bruce sonrió levemente. «Sí la hay». Pausa. «Pero no es fija». Ryusen lo miró fijamente. Bruce levantó la mano. «El agua no tiene forma, pero puede adaptarse a cualquier recipiente». Silencio absoluto. Algunos estudiantes no entendieron. Otros comenzaron a hacerlo. «Cuando golpeas agua», continuó Bruce, «no puedes atraparla, no puedes detenerla». Pausa. «Solo puedes intentar seguirla». Ryusen bajó lentamente la mirada. Por primera vez en años, no estaba analizando a un oponente. Estaba analizando una idea. «Yo entrené para perfeccionar movimientos», dijo. Bruce asintió. «Y lo hiciste». Pausa. «Pero la perfección necesita reglas». El aire se volvió pesado otra vez. «Y si no hay reglas», añadió Bruce. Silencio. Esa pregunta no tenía respuesta inmediata.
Ryusen levantó la vista. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo nuevo. No duda. Curiosidad. Dio un paso hacia Bruce. Más lento. Más consciente. Entonces muéstrame. ¿Cómo se aprende eso? La sala entera sintió el cambio. Ya no era un desafío. Era apertura. Bruce lo observó unos segundos. Luego asintió. Primero, deja de intentar ganar. Silencio. Ryusen no reaccionó. Porque entendió. No completamente, pero lo suficiente para saber que ese era solo el inicio. El silencio ya no era pesado. Era profundo. Nadie abandonó su posición, pero todos sabían que el entrenamiento había cambiado. Ryusen Takahashi permanecía frente a Bruce Lee. Sin postura. Sin rigidez. Por primera vez, sin estructura. Eso por sí solo ya era algo que nunca había ocurrido en ese dojo. Otra vez dijo Ryusen, pero esta vez no había desafío en su voz. Había intención. Bruce asintió ligeramente. Esta vez no ataques para ganar. Pausa. Ataca para entender. Ryusen no respondió, pero su respiración cambió, más lenta, más consciente. Dio un paso adelante. No explosivo, no agresivo. Controlado. Primer movimiento. Un ataque directo, pero diferente. Había menos fuerza, más observación. Bruce no se movió de inmediato. Esperó. Un instante más de lo necesario. Y entonces se desplazó. Pero esta vez, Ryusen lo vio. No completamente, no a tiempo, pero lo vio. Su cuerpo reaccionó. Intentó ajustar. Segundo movimiento. Más corto, más rápido. Bruce volvió a tocar. Ligero. Preciso. Pero esta vez, Ryusen no perdió completamente el equilibrio. Se adaptó. Un poco. Los estudiantes contuvieron la respiración. Era la primera vez que veían a su maestro cambiar en tiempo real. Tercer movimiento. Ryusen no atacó de inmediato. Esperó. Observó. Ese pequeño cambio lo cambió todo. Bruce sonrió apenas. Ahora estás escuchando, dijo. Ryusen no respondió. Pero sus ojos ya no buscaban acertar. Buscaban comprender. Se movió otra vez, más suave, más fluido. No perfecto, pero vivo. Bruce se desplazó. Y por primera vez, no estaba completamente adelantado. Solo ligeramente. El espacio entre ellos ya no era unilateral. Ahora existía para ambos. Los movimientos continuaron. Más lentos, más conscientes, menos forma, más intención. Y entonces, algo ocurrió. Un instante. Muy pequeño. Ryusen anticipó, no completamente, pero lo suficiente. Su mano rozó el brazo de Bruce. Un contacto leve, casi inexistente, pero real. Los estudiantes abrieron los ojos, porque eso nunca había pasado. Bruce se detuvo. Miró el punto de contacto, luego a Ryusen, y asintió. Eso dijo. Silencio. Ryusen bajó la mano lentamente. No celebró, no reaccionó, porque entendía que no era una victoria, era un inicio. Respiró profundo. Siempre creí que debía controlar el combate, dijo. Bruce negó suavemente. No puedes controlar algo que está vivo. Pausa. Solo puedes moverte con ello. El aire se sintió distinto, más ligero, más abierto. Ryusen miró alrededor.
sus estudiantes, su dojo, su vida. Todo basado en precisión absoluta. Y ahora entendía algo, la precisión sin adaptación. También es rigidez. He estado enseñando forma, dijo en voz baja. Bruce lo observó. Empieza a enseñar principio. Silencio. Las palabras no eran largas, pero eran irreversibles. Ryusen asintió lentamente, y en ese gesto, algo se rompió. No su orgullo, su límite. Se giró hacia sus estudiantes. Desde hoy. Pausa. No repitan. Los ojos de todos se abrieron. Comprendan. El dojo entero quedó inmóvil, porque esa orden cambiaba todo. Ryusen volvió a mirar a Bruce, ya no como oponente, ni como visitante, sino como alguien que había visto lo que él no había visto en años. Quédate, dijo. No fue una petición débil, fue una decisión. Bruce lo miró unos segundos, y luego asintió. El entrenamiento no había terminado. Apenas acababa de empezar. La mañana siguiente llegó sin anunciarse. El mismo frío, el mismo silencio, el mismo dojo. Pero algo era distinto. Los estudiantes ya estaban alineados, como siempre. Pero sus miradas no eran las mismas. Había menos rigidez, más atención. No esperaban repetir. Esperaban entender. Ryusen Takahashi estaba de pie al frente, inmóvil, pero no como antes. Antes era una estatua. Ahora era presencia. Bruce Lee llegó sin hacer ruido, como el día anterior. No anunció su llegada, no interrumpió. Solo observó. Ryusen levantó la mano. Hoy no vamos a practicar formas. Un murmullo interno recorrió la sala, no audible, pero real. Hoy vamos a observar el espacio. Silencio. Algunos no entendieron, otros recordaron. Ryusen dio un paso al centro. ¡Atácame! Uno de los estudiantes avanzó. Postura perfecta. Respiración controlada. El ataque fue limpio. Preciso. Ryusen no bloqueó. Se movió. Pero no como antes. No fue perfecto. Fue adaptable. Un pequeño ajuste. Un cambio de ángulo. Y el ataque no encontró nada. El estudiante dudó. Solo un instante. Y ese instante lo cambió todo. Ryusen tocó su hombro. Suave. Demasiado tarde, dijo. Pero esta vez no había presión en su voz. Había enseñanza. El entrenamiento continuó. Uno por uno. Cada estudiante atacaba. Cada estudiante fallaba. Pero no por incapacidad, por expectativa. Y poco a poco comenzaron a entender. Bruce observaba en silencio. No corregía, no interrumpía, solo miraba. Porque sabía que ese tipo de aprendizaje no se puede forzar, se descubre. Horas pasaron. El sudor apareció, la respiración se volvió pesada, pero nadie se detuvo, porque algo dentro de ellos ya no quería repetir, quería comprender. Al final del entrenamiento, el dojo volvió al silencio. Ryusen se acercó a Bruce. Siempre creí que debía enseñar control, dijo. Bruce lo miró. El control es una ilusión. Pausa. Lo único real es la adaptación. Ryusen asintió. Miró sus manos. Las mismas manos que habían ganado todas sus peleas. Y aún así, no lo habían preparado para esto. Nunca perdí, dijo en voz baja. Bruce respondió con calma. Hoy tampoco perdiste. Silencio. Ryusen levantó la mirada.
Entonces, ¿qué fue esto? Bruce dio un pequeño paso. Se detuvo frente a él. Un límite. Pausa. Y ahora, ya no está. El aire se volvió ligero. Por primera vez en ese dojo, nadie sentía presión, solo claridad. Ryusen respiró profundo. Luego se giró hacia sus estudiantes. Recuerden esto. Pausa. La forma es solo el comienzo. Silencio. El final es entender lo que no tiene forma. Nadie habló, pero todos escucharon. De verdad. Bruce dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia la salida. Sin prisa. Sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. 7 segundos, dijo. Ryusen levantó la mirada. Eso fue todo lo que necesitó. Silencio. Bruce continuó. Para vencerte. Pausa. Sino para mostrarte algo que llevaba 18 años frente a ti. Ryusen no respondió. Porque ya lo sabía. El dojo quedó en silencio una vez más. Pero ya no era el mismo silencio. Era uno nuevo. Uno donde la perfección ya no era el objetivo. Y donde la verdad no tenía forma.